Yo dividiría los aportes de la fiscalidad hacia una sociedad con mayores niveles de desarrollo en tres partes de mi exposición. La fiscalidad, primero habría ver el contexto en el cual nos tuvimos que ubicar en estos últimos años para encarar una nueva fiscalidad. Luego, los aspectos de la fiscalidad desde el lado de los ingresos. Y en segundo lugar, la contracara, desde el lado del gasto público. Y en cuarto lugar, sobre los desafíos que tenemos pendientes. Tengo 3 minutos y medio para cada caso, así que voy a empezar. Con respecto al contexto, Uruguay es un país que está en Latinoamérica. Latinoamérica no es la región más pobre, pero sí es la región más desigual del mundo. Tiene inequidades bien profundas nuestro continente. Uruguay, dentro de la comparación en el barrio, sale muy bien parado, pero teniendo presente eso, es que es la región más desigual del mundo. Y muchas veces las políticas públicas llevadas adelante por los gobiernos latinoamericanos solamente logran profundizar esa inequidad a través de la fiscalidad, tanto a través de los ingresos como del gasto. Cuando comparamos las medidas de desigualdad a través del índice de Gini de los países de la OCDE o el promedio de la OCDE con el índice de Gini de los países de Latinoamérica, desde el punto de partida, este índice muchas veces no es tan distinto. Es peor en Latinoamérica, pero no es mucho peor. Cuando a las economías latinoamericanas les aplicamos el pago de impuestos, en general el índice de Gini empeora la desigualdad luego de cobrar impuestos. Y en algunos casos, inclusive en algunos países latinoamericanos, la desigualdad empeora luego del gasto público. Es decir, tenemos en nuestro continente economías que recaudan poco, en general, que recaudan mal y que luego gastan mal. Estos son problemas de la fiscalidad que nada aportan hacia una sociedad con mayor cohesión social. ¿Cómo debemos pararnos frente a la agenda de desafíos que esto nos invoca? Bueno, yo primero que nada celebro que en los últimos foros a nivel internacional de fiscalidad que me ha tocado estar, está en el centro del debate en la agenda latinoamericana la discusión de tributación y equidad, cosa que hace 10, 15 años no era parte de la agenda. Hasta hace poco, la obligación de los sistemas tributarios era recaudar. Hoy recaudar no basta, no alcanza con recaudar, importa cómo e importa quién. Es una agenda mucho más sofisticada que la de simplemente juntar el dinero para luego hacer el gasto público. Uruguay en el año 2005 se enfrentó a un desafío de comenzar con una nueva fiscalidad, a la cual acometió desde los ingresos y desde los egresos. Desde el lado de los ingresos, durante 2 años estuvo diseñando un nuevo sistema tributario que entró en vigencia el 1 de julio del año 2007. Hacía 35 años que Uruguay no tenía un nuevo o un diseño integral del sistema tributario. El último había sido entre los años 70 y 72, y luego de allí al 2007 solamente fueron tomándose medidas parciales, pero no con un enfoque sistémico. Más allá de las valoraciones que hagamos sobre las medidas, es objetivo que no tenían un enfoque sistémico y se fueron agregando no con una visión general. En el año 2007 hay una revisión integral del sistema tributario que tuvo como paso previo el diseño o la reforma de la administración tributaria para soportar ese nuevo diseño tributario. Un diseño tributario que perseguía objetivos bien claros, objetivos de eficiencia, de equidad, de flexibilidad y de suficiencia. De eficiencia porque la idea era poder aplicar impuestos que alteraran lo menos posible las decisiones de mercado cuando éstas eran eficientes. Si no, había que corregir inequidades de mercado a través del diseño tributario. Tenía una preocupación muy fuerte por la equidad, es decir, que cada ciudadano pagara los impuestos de acuerdo a su capacidad económica. Con estos dos principios, eficiencia y equidad, ¿de qué se trata? De recaudar de la manera más justa posible, pero a su vez de la manera que altere lo menos posible las decisiones económicas. Hay una preocupación muy fuerte en nuestro sistema tributario por la eficiencia, pero también por la equidad. Con esto de la eficiencia y la equidad lo complementamos con la flexibilidad, es decir, que el sistema tenga un enfoque dinámico que permita ir adaptándose a lo largo del tiempo a las nuevas necesidades que la economía y la sociedad van planteando. Y por supuesto la suficiencia, es decir, que los recursos,
recaudados sean suficientes para financiar la vida en sociedad a través del gasto público. Algunas medidas, por comentarlas al pasar, en cuanto a eficiencia y equidad, por ejemplo, desde el punto de vista de la eficiencia, se eliminaron 14 impuestos, se redujo el peso de los impuestos indirectos. Con la eliminación de 14 impuestos, en algunos casos corregimos situaciones lindantes con el ridículo. Nuestro sistema tributario tenía impuestos cuyo costo de administración era mayor que lo que recaudaban. Por lo tanto, estábamos en un sinsentido absoluto. Desde el lado de la equidad, hubo una preocupación bien importante por aumentar el peso de los impuestos directos. Hoy, cuando hablábamos de que nuestros sistemas tributarios en América Latina recaudan poco y recaudan mal, en general tenemos una presión tributaria en nuestro continente por abajo del 20% del PIB, en la mayoría de los casos una presión tributaria por abajo del 15% del PIB, y además el peso de los impuestos directos en promedio en América Latina es en el entorno del 5% del PIB. Todo el resto es tributación indirecta. La tributación directa en los países de la OCDE es del 15% del PIB, 3 veces más de lo que es en nuestro continente. Hay una muestra clara, una evidencia empírica de por qué recaudamos mal y nuestros sistemas hacen que haya más desigualdad luego de recaudar impuestos. Por eso había una preocupación bien importante a la hora del nuevo diseño del sistema tributario en Uruguay de ir aumentando el peso de los impuestos directos. Impuestos que tenían una relación en el viejo sistema tributario donde el 75% eran impuestos indirectos y el 25% eran impuestos directos. Claramente allí, con la reducción de las tasas del impuesto al valor agregado, la eliminación de otros impuestos indirectos y la creación del IRPF y del impuesto a las asignaciones de seguridad social, hubo un enfoque orientado a aumentar el peso de los impuestos directos, que hoy día pasaron de ser el 25% a ser en el entorno del 36-37%, es decir, hubo un aumento bastante importante, hubo un esfuerzo importante por aumentar el peso de estos impuestos. ¿Y cuál es la contribución a la equidad que tiene el nuevo sistema tributario? Bueno, nosotros tenemos un sistema que hoy por hoy tiene un efecto distributivo importante. Por ejemplo, en el sistema tributario anterior, el efecto de nuestro IVA y otro impuesto que se agregaba al IVA, que era el COFIS, quizás algunos de ustedes lo recuerden, y el impuesto a las retribuciones personales, que era un impuesto a los sueldos, generaba un aumento del índice de Gini de 1.43%. Es decir, nos pasaba lo mismo que pasaba en general en América Latina. Aumentaba la desigualdad luego del cobro de los principales impuestos. Hoy por hoy, con el IVA reformado, con el COFIS eliminado y con la introducción del impuesto a la renta de las personas físicas, el índice de Gini luego del cobro de impuestos disminuye 1.25%. Es decir, pasamos de tener un sistema regresivo a tener un sistema progresivo. Este es alguno de los resultados y también, junto con la preocupación por la equidad, por la eficiencia, nuestro sistema tributario tenía otra pata bien importante, que era una preocupación por generar estímulos a la inversión productiva que en definitiva es la que genera mano de obra de calidad, que genera valor agregado y que por lo tanto paga mejores remuneraciones. Es un convencimiento, por lo menos personal, de que la mejor política redistributiva es la generación de empleo de calidad. El pago de salarios dignos y decentes es una de las mejores políticas redistributivas. Y vaya si en este aspecto también ha sido muy exitosa la política llevada adelante. Uruguay en el siglo XX, si tomamos el promedio de la inversión, de los niveles de inversión en nuestro país, Uruguay tuvo en el siglo XX una tasa de inversión inferior, una de las más bajas del continente, por ejemplo, inferior a la tasa de inversión de Haití, República Hermana, que tiene situaciones de desastre natural y de inestabilidades jurídicas y políticas mucho mayores a las que tiene Uruguay. Bueno, pero igualmente Uruguay tuvo siempre a lo largo del siglo XX una tasa de inversión inferior. En nuestro país la tasa de inversión fluctuó entre el 10 y el 15% del PIB, y en estos últimos años, producto de esa política de promoción de inversiones, la tasa de inversión llegó a superar el 20% y en estos momentos está arañando el 25% del PIB. Esto se produce en un país pequeño que tiene en términos generales poca capacidad de ahorro interno, por lo cual el único camino para aumentar significativamente la tasa de inversión es a través del aumento de la inversión extranjera directa.
que nuestro país pasó de estar en el entorno de 2 a 2,5 puntos del PIB a estar en el entorno de 7 puntos del PIB. Es decir, hay un aumento notable de la inversión extranjera directa en estos últimos 7 o 8 años en la economía nacional. ¿Qué resultados hemos tenido a través de esta política pública llevada adelante con un nuevo sistema tributario más eficiente, más progresivo, que alinea las cargas tributarias en función de la capacidad contributiva? Bueno, comentemos simplemente algunos. Por ejemplo, si dividimos a la población por deciles, con el sistema tributario anterior, el 80% de la población de menores ingresos, es decir, los 8 deciles de menores ingresos, que en general tenían el 40% de los ingresos, pagaban aproximadamente el 60% de los impuestos. Hoy por hoy eso se vio alineado, el 80% tenía el 50% de los ingresos y pagaba el 60% de los tributos, eso fue alineado. Hoy por hoy, quienes obtienen el 50% de los ingresos, que es el 80% de la población más pobre, paga el 50% de los impuestos. Y el 20% más rico, que pagaba el 40% de los impuestos, pasó a pagar el 50% de los impuestos, alineado con el porcentaje de ingresos que estos se apropian. Es decir, hubo una redistribución de la carga tributaria. No hemos aumentado significativamente la presión fiscal en estos últimos años. Uruguay tiene una presión fiscal bastante superior al promedio de América Latina. Cuando sumamos todos los tributos que se pagan en nuestro país, Uruguay tiene una presión fiscal en el entorno del 26 al 27%, muy superior a la de nuestro continente, todavía por debajo de lo que es la presión de los países de la OCDE. Tampoco tenemos el nivel de desarrollo económico que tienen la mayoría de estos países. Pero si bien no ha aumentado la presión fiscal, sí se ha redistribuido de manera significativa el peso dentro de la sociedad uruguaya en función de la capacidad contributiva que estos tienen. Y luego la otra pata es la del gasto público. El gasto público ha sido reenfocado en nuestro país en algo que en definitiva forma parte de decisiones políticas y sociales. La expresión del gasto público, en definitiva, es la expresión de las preferencias sociales. Es decir, qué cuestiones entiende una sociedad que debe privilegiar por sobre otras. Y bueno, claramente en estos dos últimos gobiernos, el gasto público ha estado reorientado, reenfocado, dando una atención prioritaria a corregir situaciones de inequidad, entendiendo que los ciudadanos son sujetos de derechos y por lo tanto la acción pública debe estar enfocada hacia un más y mejor ejercicio de derechos, enfocados en lo que nos hace en definitiva a todos iguales, que somos sujetos de derechos. Me van quedando 5 minutos y me falta el 80% de la presentación, así que vamos a empezar a recortar, vamos bien. Dentro de este reenfoque del gasto público, por comentar brevemente, Uruguay tenía en el entorno un gasto público social en el entorno de 20 puntos del PIB, y esto ha crecido en estos últimos años al 25% del PIB. Este es un número bien interesante. Entonces, a través de una nueva fiscalidad, desde el lado de los ingresos como del lado de los egresos, hemos obtenido resultados bien interesantes. Y aquí, más que comparar cuestiones puntuales, vale hacer comparaciones en términos de décadas. Cuando comparamos los últimos 2 ciclos económicos de crecimiento importante de nuestra economía, vemos resultados bien diferentes. Los 2 últimos ciclos económicos de crecimiento fueron en la década de los 90 y a partir del año fines de 2003, principios del 2004, hasta ahora en lo que ha sido el ciclo de crecimiento más importante de nuestra historia contemporánea. Durante la década de los 90, década de un importante crecimiento económico, a su vez la desigualdad en nuestro país aumentó claramente. Es decir, hubo un aumento importante del índice de Gini. La desigualdad crecía a medida que crecían los niveles de nuestra economía. Por el contrario, en este último ciclo de crecimiento económico, del cual todavía disfrutamos, hemos logrado romper el paradigma entre crecimiento y equidad. Nuestra sociedad crece a la vez que se vuelve más justa y con menos desigualdades. A partir del año 2007,
momento en el cual tienen efecto las políticas públicas a través del lado de los ingresos con el nuevo sistema tributario y con los efectos del nuevo enfoque del gasto público, el índice de Gini comienza a descender la desigualdad al mismo momento que continuamos creciendo a tasas históricas en nuestro país, al punto tal que el índice de Gini hoy está en el nivel más bajo de los últimos 30 años en nuestro país. Y por poner un ejemplo de esto, de una sociedad más cohesionada, nosotros hemos tenido un aumento bien importante del PIB en nuestro país, pero al mismo momento hemos roto con un ratio, los resultados de un ratio bien importante. El decil más rico de la población, el 10% más rico, en general, entre los años 94 y 2004, donde pasamos por ciclos de crecimiento y luego por la crisis económica más importante de nuestra historia, el ratio era de 18 veces los ingresos del 10% más pobre. Es decir, el 10% más rico tuvo durante toda una década 18 veces los ingresos del 10% más pobre. Hoy por hoy, ese ratio bajó a 11.8 veces. Es decir, lo bajamos de 18 a 12 veces. ¿Es suficiente? Claro que no, pero es un avance notable en los resultados de equidad y cohesión social. Estos resultados con estos cambios de política fiscal, en definitiva, nos permiten plantearnos desafíos de futuro en este enfoque de nueva fiscalidad. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la evolución de los recursos públicos y la estrategia del gasto público, expresando las preferencias sociales a través de ese gasto. Yo creo que desde el lado de la fiscalidad tenemos que pensar primero si la presión fiscal es la correcta que tenemos que tener, y eso está vinculado con el nivel de desarrollo de nuestra sociedad. Nivel de desarrollo que además se expresa a través de la provisión de bienes públicos que demandan los ciudadanos. Debe haber un correcto alineamiento y coordinación entre la presión fiscal para proveer los bienes públicos que determinan los ciudadanos en un estadio de desarrollo tal de nuestra sociedad. Entendiendo desarrollo además como la síntesis de dos conceptos que son dos caras de la misma moneda, que son crecimiento y equidad. No podemos pensar que una sociedad es más desarrollada solamente porque crece, sino es cada vez más equitativa. Y no podemos pensar que una sociedad es más desarrollada solamente porque distribuye mejor, sino logra mayores niveles de crecimiento. Una sociedad solamente puede asegurar el crecimiento en el largo plazo si distribuye de manera apropiada entre todos sus ciudadanos, sus integrantes, los frutos de la prosperidad. Pero solamente puede asegurar condiciones de redistribución y de mejora de la equidad y la cohesión social, asegurando tasas de crecimiento importantes por periodos prolongados de tiempo. Entonces, poder propender hacia el desarrollo, alentando la equidad y el crecimiento, es el desafío que tiene la fiscalidad y los aportes que debe hacer en esta materia. Como les decíamos, dejar en este último minuto los conceptos de que no alcanza con recaudar no basta, importa quién y cómo. Debemos avanzar en esa línea aumentando el peso de los impuestos directos que dotan de progresividad al sistema. Y hoy por hoy podemos decir que tenemos un sistema que en términos generales, más allá de ajustes puntuales en el marco del enfoque evolutivo que debemos dar, está preparado para acompañar en el crecimiento, aumentando con la misma estructura a mayores niveles de crecimiento el peso de los impuestos directos a partir de lo que es el IRPF. No solamente de rentas de trabajo, sino, por ejemplo, el IRPF que se cobra a las rentas de capital o a la distribución de utilidades de empresas. Es decir, a mayores niveles de crecimiento, nuestro sistema tributario dotará de mayor progresividad al cobro de impuestos. Y en la estrategia de gasto público, en definitiva, hay que optar. Uruguay tiene desafíos claros a futuro en cuanto a problemas de innovación, problemas de educación, de construcción de capacidades de infraestructuras, y debe privilegiar en dónde poner el dinero. Por eso, en algunos casos deberá colaborar o deberá impulsar inversiones del sector privado, justamente para poder destinar el gasto público a donde se entiende que hay problemas de inequidad que resolver. Es decir, la agenda de equidad debe estar guiando los esfuerzos del gasto público y, por lo tanto, otros esfuerzos de inversión deben ser atendidos con otras fuentes de financiamiento. Entonces, en definitiva, queridos amigos,
Creo que estos son los aportes que la fiscalidad pueden hacer a futuro, privilegiando la equidad, impulsando el crecimiento, impulsando la inversión para generar cada vez mayores fuentes de trabajo con salarios de calidad, para seguir avanzando en esa política redistributiva y, en definitiva, enfocando el gasto público cada vez con un enfoque de mayor eficiencia, porque también es importante para los gobiernos ser eficientes en el uso de los dineros públicos, pero enfocándolo a resolver problemas fundamentalmente de equidad para hacer una sociedad de iguales, donde todos somos sujetos de derechos y podamos apropiarnos de la misma manera de los frutos de la prosperidad. Muchas gracias.